Malaquías capítulo 2 y vamos a leer desde el último versículo del capítulo, del versículo 17 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Malaquías 2, 17 hasta el 3, 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, como también está en pantalla, pero usted puede seguirlo allí en la versión que tenga. Como ya lo dijimos en la escuela dominical el día de hoy, nos unimos a otras iglesias en el mundo y otros ministerios para celebrar algo llamado el Domingo por el Huérfano, donde buscamos reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la iglesia con los más necesitados. Dice así la palabra de Dios, Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Padre, te rogamos que tu palabra sea poderosa hoy en nuestras vidas, que venga tu Espíritu, Señor, sobre mí para hablar no mis palabras, sino solamente las tuyas, y para que todos podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor, por medio de este pasaje. Padre Santo, glorifícate, te lo ruego, y que hoy, Señor, salgamos de aquí no solamente confrontados con una realidad teológica, sino con pasos prácticos que debemos dar. Alabado seas Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor me concedió la misericordia de estudiar inglés como mi carrera profesional. Y realmente resulta bastante útil saber inglés, pero no solamente para mí, sino que también ha resultado útil para mi mamá. Les explico cómo funciona esto. Mi mamá hay veces que compra productos, no sé, para su cara, la crema, incluso algún producto tecnológico, y cuando no sabe, es decir, hay allí algunas instrucciones en inglés y cuando no sabe cómo leerlas, ¿saben qué hace? David, léame esto. Entonces yo voy y le leo, mami, tiene que echarse la crema cada tanto, tenga cuidado con esto, con lo otro. Pero ha habido situaciones en las que mi mamá, o más bien en las que yo no he estado ahí y mi mamá se ha encontrado con este producto que acabo de comprar y lee esto en inglés y no está David, y entonces dice la frase popular colombiana: ¿dónde está David cuando uno lo necesita? ¿Sí o no? Y eso no solo aplica a mí, hermanos, eso aplica a todos ustedes. En algún momento de la vida les ha aplicado. Déjenme, les doy un ejemplo. Hoy nosotros extrañamos al pastor Cristian. Él está predicando en otra iglesia, un hombre ya muy internacional, y él, aparte de ser pastor, él también es ingeniero, y como buen ingeniero tiene un hábito que mantiene hasta hoy que es bastante útil, y es que el pastor Cristian es un Catronics móvil. ¿Eso qué significa? Que usted va y le mira su maleta y tiene lo que necesite de tecnología, no importa qué sea. Él tiene una cámara web, él tiene un micrófono, él tiene 2 computadores, tiene cargadores de lo que usted necesite. ¿Sí o no? Los del grupo de comunión el martes se dieron cuenta. Yo había escrito esto antes del martes, y el martes fue muy chistoso porque Crispy llegó a hacerlo del grupo y sacó computadores y una cámara y un micrófono. La gente normal se va a su grupo de comunión con su Biblia. ¿De acuerdo?
Pero cuando no está Crispy y uno necesita un cargador, ¿uno qué dice? ¿Dónde está Crispy cuando uno lo necesita? Podríamos quedarnos aquí. Mi esposa es una papelería andante. Como buena profesora de niños, usted tiene lo que necesite. En la casa ya tiene un estante como con 400 marcadores. Es una cosa increíble. Yo me pregunto en qué momento los va a usar. ¿Sí? Una vez le pedí uno, necesitaba anotar algo y no me toqué mis marcadores. Pero ella tiene lo que necesite. Usted le pide unas tijeras, un pegastick. Usted anda con unas tijeras y un pegastick para todo lado. En fin, ¿dónde está mi esposa cuando uno la necesita? Sin embargo, esta frase resulta graciosa y amigable cuando la referimos para una persona, un ser humano como nosotros. Porque nosotros, cuando no estamos, se puede decir dónde está David cuando uno lo necesita. El problema es que allá afuera hay gente que hace la siguiente pregunta: ¿en dónde está Dios cuando uno lo necesita? Y el problema de esa pregunta es que es un insulto, porque todos sabemos que Dios se sienta en el trono y gobierna sobre todas las cosas y está presente en todo lugar. Y aún así la gente dice: ¿en dónde está Dios? La gente dice: ¿en dónde está Dios? Cuando las noticias nos cuentan que un padre asesinó a su hija de 5 años. ¿En dónde está Dios para hacer justicia? Por un lado entendemos el sentimiento, pero por otro es una herejía, porque están diciendo que Dios no hace justicia. Lo mismo dirán cuando el cáncer mata a su cónyuge, o cuando un terremoto se lleva miles de vidas, o hoy que celebramos el domingo por el huérfano. Mucha gente allá afuera lastimosamente se pregunta: ¿en dónde está Dios cuando hay 140 millones de huérfanos en el mundo? Y hermanos, hoy quiero demostrarles que Dios sí está haciendo justicia. El título de mi mensaje es ¿en dónde está Dios? Justamente. Pero no porque yo crea que no está haciendo justicia, todo lo contrario. Es porque este pasaje nos demuestra que sí está haciendo justicia. Mi mensaje para ustedes es el siguiente: Cristo, la venida de Cristo es la solución definitiva a la injusticia. Y en este pasaje, cuando alguien le pregunta a Dios: hey, ¿tú dónde estás para hacer justicia? La respuesta de Dios es: yo ya envié a mi Hijo a hacer justicia. La venida de Cristo es la solución definitiva a la injusticia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar Malaquías 2 del 17 al 3:6. Y yo les voy a presentar mi sermón en 2 partes. En una primera parte vamos a estudiar un poco el pasaje. Es un pasaje que de pronto no nos es tan familiar. Y vamos a entender cómo es que Cristo es la solución a la injusticia. Cómo es que Dios responde a la injusticia por medio de Cristo. Y en la segunda parte del sermón les voy a mostrar 3 formas específicas en las que Cristo soluciona la injusticia. Bien. Comencemos con la primera parte del sermón. Malaquías no es un libro tan conocido como Romanos o como Salmos, ¿cierto? Todos aquí podríamos citar varios de los pasajes de memoria. Sin embargo, aquí hay un versículo que es muy conocido, el versículo 6, ¿cierto? De hecho, lo cantábamos ahorita. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Es un versículo bastante conocido. Lo que de pronto usted no sabía es que este versículo también habla sobre el cuidado del huérfano, lo cual es muy interesante. Quiero que piense en el libro de Malaquías de la siguiente manera. Imagínese un juicio. En un juicio está el juez, que es el que va a dictar una condena, el que está condenando algún acto o algún crimen. Y el pueblo de Israel está sentado esperando su condena. Dios también es el testigo que condena a Israel. E Israel trata de defenderse, no tiene otro abogado que sí mismo. Y el libro de Malaquías es como si este juicio durara 6 días. Es un juicio que dura 6 días y cada uno de esos 6 días el juez está condenando a Israel por un pecado distinto. Eso es el libro de Malaquías, muy sencillo. Un juicio, 6 días de juicio y en cada uno Israel es juzgado por un pecado distinto. Ahora, el versículo, el pasaje que tenemos hoy es el 4.º día de ese juicio. Y ya vamos a ver que Dios, por qué es que Dios los condena. Quiero que pongan sus ojos
allí en el versículo 17 del capítulo 2. Allí está Dios, o más bien está Malaquías hablando en nombre de Dios y está diciendo acerca de Israel: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Están diciendo, Malaquías le está diciendo a Israel: ustedes tienen aburrido a Dios. Y ellos dicen: ¿en qué lo hemos cansado? ¿Nosotros qué le hemos dicho a Dios? Y luego Malaquías responde: cuando ustedes dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿Qué era lo que Israel estaba diciendo? Israel estaba diciendo que cada vez que alguien en el mundo cometía una injusticia, Dios, al parecer, estaba de parte de esa persona. Dios no estaba haciendo justicia. También dicen: ¿dónde está el Dios de la justicia? Esto de ¿en dónde está Dios? no es una pregunta actual, es una pregunta que estaba haciendo el pueblo de Israel en su entonces. Ese es el Israel del final del Antiguo Testamento. Ellos estaban diciendo: ¿en dónde está Dios para hacer justicia? Dios no hace justicia. Eso es lo que Israel estaba diciendo. Y en el juicio en el que ellos están, Dios los está condenando por eso. Y la respuesta que Dios les da está en el versículo 1 del capítulo 3. Quiero que pongan sus ojos allí. Y dice así: yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Esas palabras de preparará el camino delante de mí son conocidas. Ya las hemos visto, por ejemplo, en Isaías 40. Se estaba refiriendo a alguien como Juan el Bautista. Alguien que prepara el camino de otro. Eso es la imagen de un mensajero enviado delante de un rey. Si un rey iba a ir a visitar una ciudad, él enviaba un mensajero y ese mensajero preparaba todo para la llegada de ese rey. Así que Dios le está diciendo: yo voy a enviar a mi mensajero porque yo soy el rey que va a ir hasta ustedes. Y obviamente se está refiriendo a Juan el Bautista. Los que conocen el Nuevo Testamento saben que Juan el Bautista es esa persona que estaba aplanando el camino para que viniera el rey. ¿Quién era el rey? Jesucristo, ¿cierto? Sigue diciendo allí el versículo: y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Entonces viene el Señor y va a llegar a su templo. Y es muy interesante el lenguaje sarcástico que está usando el profeta aquí, porque está diciendo: ¿ustedes quieren justicia? ¿Ustedes buscan justicia? Aquí viene el Señor y el Señor va a llegar y va a hacer justicia. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, esa venida de Cristo cuando llega al pueblo no parece algo muy amigable. Quiero que leamos el versículo 2. El versículo 2 describe cómo es esa venida de Cristo a la tierra. Dice así: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Piensen en esas dos palabras: fuego. El fuego lo que hace es purificar los metales, como el oro y la plata. El jabón, que todos aquí lo usamos, espero, lo que hace es limpiar la ropa y limpiar lo que necesitemos, ¿cierto? Esas dos palabras hablan de que la venida del Señor es terrible porque viene a purificar, viene a limpiar con su fuego y con su jabón, viene a purificar al mundo de la injusticia. Nosotros sabemos que la venida de Cristo, la Biblia la describe en dos momentos. Primero, ya vino hace 2000 años y vino y murió en la cruz para proveerle una salvación a todas aquellas personas que creen en Él. Pero la segunda venida de Cristo ya no va a ser tan beneficiosa para los que no creen. Cuando Él venga por segunda vez, va a purificar al mundo. Yo estoy convencido de que Malaquías, cuando habla de la venida del Señor, se refiere a las dos cosas. Se refiere a la venida de Cristo cuando viene a morir en la cruz, y también se refiere a la venida final, cuando viene a hacer justicia por completo. Quiero leer en este momento un pasaje. Ustedes no tienen que buscarlo, pero este pasaje describe cómo va a ser la venida de Cristo cuando venga por segunda vez. Este pasaje está en Apocalipsis 20.
Son los versículos 11 al 15 que dicen de la siguiente manera: vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Ahí están las palabras de Malaquías. ¿Quién podrá sostenerse? Ni siquiera los montes. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban delante de él, estaban en él, perdón. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La Biblia se puede describir en 3 momentos. El hombre es creado por Dios y cae en pecado, ganándose toda la ira de Dios. El segundo momento es Cristo viene para ofrecer salvación a ese hombre pecador que se ha rebelado contra su creador. Y el tercer momento es esta venida que acabamos de leer, cuando el Señor viene y aquellos que no han creído serán juzgados. Hermanos y personas que nos visitan, la venida de Cristo es algo que la Biblia describe como algo terrible. Algo de lo que nos podemos beneficiar si creemos, pero si no creemos, el destino será terrible. Y yo no quería pasar de esta primera parte del sermón sin decir lo siguiente: si usted está aquí y usted no ha creído en Jesucristo, lo que está aquí es lo que le espera. Y no quiero aquí tratar de decir que quiero generarle a usted terror y temor y miedo. Pero hermanos, el infierno no es algo que se inventaron los profesores católicos antiguos para darle miedo a los niños. Es algo que está en la Biblia. Y cuando el Señor dice que ya viene, es porque va a hacer justicia completa. Y parte de esa justicia es juzgar a cada persona, cada ser humano por sus obras. Y a los que creyeron, ellos están inscritos en el libro de la vida. Y a los que no creyeron, no están inscritos en el libro de la vida. Y el Señor va a hacer una diferencia entre los dos y va a llevar a juicio a todos aquellos que no han creído. Por eso, si usted está aquí esta mañana y no ha creído en Cristo, por favor, acérquese a mí al final, acérquese a Miguel, acérquese a cualquiera de los hermanos que está aquí en esta iglesia y pregúntele en qué es que hay que creer. Porque de esto depende su vida. Porque la venida del Señor ya está cerca y trae justicia definitiva. Bien, pero yo podría dejar mi sermón aquí y decir: gracias, hermanos, Dios los bendiga, el Señor va a hacer justicia. Pero este pasaje nos muestra de manera muy específica cómo esa venida del Señor tiene que ver con cada uno de nosotros, particularmente con aquellos que hemos creído. Este mensaje no es solamente para aquellos que no han creído y que tienen que creer porque ya viene el juicio, sino también es para todos nosotros los que ya hemos creído. Así que les voy a mostrar 3 formas en las que Cristo va a hacer justicia. La primera, siendo un testigo en contra de los injustos. Quiero que pongan sus ojos allí en el versículo 5. Dice así: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Antes de que yo siga aquí hablando de injusticia, necesitamos una definición de injusticia. David, usted está lanzando esa palabra como si todos tuviéramos la misma definición. ¿De qué se trata la injusticia? Este pasaje me muestra que la injusticia se ve de 2 maneras. Hay una injusticia que es hacia Dios y hay otra injusticia que es hacia las demás personas. Por ejemplo, usted vio allí que dice que el Señor va a juzgar a los que no le temen. El acto más grande que puede hacer un ser humano de injusticia es no temer a Dios. Eso es lo que hace un ateo. Un ateo simplemente dice: Dios no existe y no tengo por qué temerle. También dice que el Señor va a juzgar a los hechiceros. ¿Qué hace un hechicero? Un hechicero
Básicamente trata de solucionar algún problema en su mundo, pero con poderes distintos a los de Dios. Trata de echar mano de la magia y de lo demoníaco y de todas estas cosas para hacer alguna obra portentosa o maravillosa. Pero también está la injusticia contra los demás. Miren lo que dice aquí el versículo 5 nuevamente. El Señor va a ser un testigo contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero. ¿Qué significa jurar en falso? Ser mentiroso. Decirle a mi hermano que algo es verdad y que en realidad es mentira. O ser un adúltero. ¿Qué hace un adúltero? Un adúltero daña su matrimonio por ir a tener relaciones sexuales con otra persona. Y así daña tanto su matrimonio como a la otra persona. Oprimir al jornalero. Eso significa no pagarle a alguien el dinero que se merece por el trabajo que está haciendo. Y oprimir a la viuda y al extranjero. Todas esas son cosas que se hacen en contra de los demás. Así que este versículo me muestra que la injusticia tiene que ver con ir en contra de la gloria de Dios, ya sea hacia Dios directamente o hacia los demás. Vuelvo y lo repito, la injusticia es ir en contra de la gloria de Dios, ya sea hacia otros o hacia Dios. Este versículo 5 dice: yo voy a ser testigo veloz, me acercaré a ustedes para juicio. Hace 3 semanas yo leí algo que me impactó. Hace 3 semanas la revista Semana publicó una noticia sobre una mujer, gracias Johncito, sobre una mujer que quedó embarazada, que no quería al bebé y que lo que hizo fue ocultar su embarazo durante 9 meses. Cuando el niño nació o cuando la niña nació, esta señora lo que hizo fue meterla en la lavadora. Una cosa totalmente horrible. La mató. Es cuando uno escucha ese tipo de cosas que uno dice: señora, es justicia. Esa persona no tendría que estar viviendo. Eso es injusto. Todo el tiempo a nuestros oídos llegan cosas injustas. Escuchamos que un grupo ilegal armado asesinó tantos civiles en un pueblo. Escuchamos que un ladrón mató a un joven de colegio de 17 años por robarle el celular. Que otro corrupto se robó millones y millones de pesos, que era dinero, que era nuestro y que era para el bien del país, y se lo robó. Y sobre todo cuando escuchamos que en Medio Oriente los radicales islamistas están asesinando a nuestros hermanos. Ahí es cuando nosotros decimos: señora, haz justicia. Pero hermanos, la primera forma en la que Cristo hace justicia es siendo un testigo contra los injustos. La Biblia, ¿saben qué le dice la Biblia a los creyentes acerca de la injusticia? Les dice que estén tranquilos, porque va a haber un momento en el que el Señor va a saldar todas las cuentas. Estoy seguro que aquí todos nosotros tenemos en el corazón cosas que nos duelen. Tenemos anhelo de que se haga justicia, no solo en nuestra vida propia, sino en toda la vida de nuestro país. Todos los días estamos con cosas que nos duelen. Pero la promesa de Cristo en su venida es que Él va a saldar todas las cuentas. Yo aquí no quiero sonar vengativo. Yo no soy quien para decir que el Señor debería condenar al uno o al otro. Pero el apóstol Pablo sí piensa de esta manera. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1. Póngale mucha atención como Pablo está esperando que el Señor haga justicia. Dice así, 2 Tesalonicenses 1:6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga. Hermanos, lo primero que quiero decirles hoy, la primera forma en la que Cristo hace justicia es saldando todas las cuentas. Y usted puede estar tranquilo de que si vive una injusticia allá afuera en el mundo, el Señor la va a saldar. Este mundo no se va a quedar sin justicia.
Bien, la segunda manera en la que Cristo en su venida hace justicia es redimiendo a su pueblo. Y aquí quiero que vayamos al versículo 6. Dice así: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Eso lo cantábamos ahorita, ¿cierto? Hermanos, yo no sé usted en qué versículo de este pasaje se identifica, pero a medida que yo leía este pasaje más y más y más, yo me volví a identificar con el versículo 5. Los hechiceros, los que no temen a Dios, los adúlteros, los que oprimen al huérfano, la viuda y al extranjero, a los que no defienden el derecho del extranjero. Espero, hermanos, que usted no piense que los injustos están allá afuera. Si usted piensa en quién es injusto, la primera persona en la que usted debería pensar es en usted mismo. Hay una frase del versículo 5, nuevamente ponga sus ojos en el versículo 5, que llamó muchísimo mi atención y que espero que haga lo mismo con usted. Dice así: me acercaré a ustedes para el juicio, seré testigo contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero, y luego dice, contra los que niegan el derecho del extranjero. ¿Qué es un derecho? Quiero que comencemos por ahí, que pensemos que es un derecho. Esa palabra nosotros la usamos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, fuimos a pedir una hamburguesa. Señor, me da mi hamburguesa con papas grandes y con tomate. Pero no le traen la hamburguesa ni con papas ni con tomate. Entonces, ¿usted qué hace? Hey viejo, yo te pedí que me trajeras la hamburguesa con papas. Es que tú no me estás haciendo un favor. Yo te estoy dando a ti dinero para que tú hagas lo que yo te digo. De alguna manera el dinero, en esa situación, por más autoritario que suene, nos da el derecho de pedir lo que sea que estemos. Y hermanos, todos aquí hemos peleado en un restaurante. El que diga que no, nos podemos hablar al final. Luego, esta frase dice, negar el derecho. ¿Qué significa negar? Quiero que usted por un momento piense en un hermano que usted ya ha conocido que es pobre, que tiene una necesidad económica. Nosotros podríamos hacerle daño a ese hermano pobre de dos maneras. Uno, es robándole lo poco que tiene, lo cual sería desastroso. Pero otra forma en la que podríamos hacerle daño a este hermano es negándole nuestra ayuda. Es lo que significa negar. Negar es que a pesar de que yo no tengo nada que ver, esta persona me pide a mí una ayuda y yo se la niego. Pensemos ahora en lo que significa extranjero. ¿Quién es un extranjero? Es alguien que viene de otro lugar, ¿cierto? Nosotros no somos ignorantes a esta situación. Aquí, lastimosamente, hemos podido ver el gran sufrimiento que han tenido las personas que vienen de Venezuela por toda la crisis que han experimentado. Y son personas que literalmente están buscando cómo darle de comer a su familia. Y llegan acá y nosotros conocemos que ellos son los que vienen de otro lugar. Pero no solamente ellos, pueden venir de un pueblo distante de Colombia, etc. Un extranjero es una persona que viene de otro lugar. Así que estamos hablando de negarle el bien, negarle el derecho a un extranjero. ¿Cuál es el derecho de los extranjeros? Eso suena raro. ¿Los extranjeros tienen derechos? ¿Eso a qué se refiere? Bueno, probablemente tengan derechos de acuerdo a la ley colombiana, pero hay un derecho que Dios les dio. Quiero que vean, este versículo lo vimos hoy en la escuela dominical, Deuteronomio 10, versículo 18. Este es el derecho que Dios le da a los extranjeros. Póngale mucha atención a esto. Dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Y ojo a esto, muestren pues ustedes, mi pueblo Israel, muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Saben cuál es el derecho de los extranjeros? Que el pueblo de Dios les muestre amor. Pero no es un favor. No es algo tan bonitos que podemos hacer nosotros por mostrar el evangelio y el amor de Cristo. No,
Dios dijo en su palabra que los extranjeros tienen el derecho de recibir amor por parte de su pueblo, por parte de la iglesia. Hermanos, yo quiero preguntarles una cosa. ¿Será que nosotros somos conocidos por mostrarle amor al extranjero? ¿Es por eso por lo que nos conocen? La gente dirá, mira este hermano, él le muestra amor al extranjero. Más bien lo que uno escucha muchas veces en las conversaciones cotidianas es, otra vez están esos venezolanos robando. Los venezolanos nos están quitando nuestros empleos. ¡Qué horror! La iglesia debería hacer exactamente lo contrario. Y solo eso, solo esa frase, negarle el derecho al extranjero, me muestra a mí, hermanos, que todos acá somos injustos y todos también deberíamos ser purificados con el fuego de la venida de Cristo, porque le hemos negado el derecho al extranjero. Y la Biblia siempre pone al extranjero junto con las viudas y los huérfanos. Lo mismo hemos hecho con las viudas y los huérfanos. Y hermano, realmente me faltaría tiempo para analizar todos los pecados del versículo 5. Pero yo quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez han tenido pensamientos lujuriosos? Ustedes son adúlteros. ¿Hemos alguna vez mentido? Hemos jurado en falso. ¿Todo lo que hacemos todos los días es por temor a Dios? Yo creo que no. Eso me muestra, hermanos, que nosotros deberíamos ser consumidos. Pero el versículo 6 dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros, los que creemos, y el resto del mundo? Que el Señor ha decidido que su fuego no nos consuma. Allí Él dice, oh hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son Israel. Y Dios les dice, porque yo no cambio. Como Él no cambia, significa que Él cumple sus promesas. Lo que Él le prometió a Jacob es que en Él iban a ser benditas todas las naciones. Y si usted ha leído alguna vez Gálatas, se da cuenta que la promesa a Jacob se cumple completamente en Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que Jacob no es consumido. Hermanos, lo que a nosotros los que hemos creído en Cristo nos espera es sentarnos a la mesa del Rey, en lugar de ser consumidos por su fuego. Yo creo que eso deberíamos adorar al Señor por eso. Nosotros nos merecemos la condenación, pero el Señor ha decidido salvarnos. Bien, esa es la segunda manera en la que el Señor hace justicia. Primero, siendo un testigo contra los injustos. Segundo, redimiendo a su pueblo. Nosotros hemos sido salvados. Pero viene la tercera forma, que para mí es la más confrontante. La tercera forma es purificando a su pueblo para hacer justicia. El Señor no mandó a su Hijo para decir, voy a quemar a estos de este lado y voy a salvar a estos. Y fin del asunto. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que si estos de aquí se van a salvar, es porque van a ser distintos. El Señor vino a purificarnos. El Señor no dejó que fuéramos consumidos, pero para purificarnos. Usted dirá, ¿de dónde sacas eso? Mira los versículos 3 y 4 conmigo. Dice así: y él se levantará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días de antaño, como en los días pasados. El Señor quiere purificar a los hijos de Leví. Pregunta, ¿qué son los hijos de Leví? Los hijos de Leví es una expresión para hablar de los sacerdotes, aquellos que estaban encargados de la adoración en el pueblo de Dios, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Lastimosamente, estos hijos de Leví muchas veces, aunque eran los sacerdotes y los principales encargados de la adoración, eran los primeros que pecaban contra el Señor. Y hoy lo vemos, es decir, ¿cuántas personas son los que deberían estar más cerca del Señor?
y escuchamos que obviamente no es lo mismo, pero de un pastor que su iglesia se derrumba porque cae en inmoralidad, o hermanos que llevan mucho tiempo en la fe dividen la iglesia. ¿Cuánto no hemos escuchado eso? Y lo mismo pasaba en el tiempo de Israel. Los levitas eran los que muchas veces más deshonraban a Dios. Pero el Señor decide purificar a esos levitas. Lo que pasa con la plata es que cuando es puesta en el fuego, sus impurezas son eliminadas. Cuando metemos la ropa con jabón de lavanderos, sus manchas son quitadas. El Señor dice que en su venida, lo que Él quiere hacer con los hijos de Leví es limpiarlos. ¿Y limpiarlos con qué objetivo? Dice allí, presentarán ofrendas justas y agradables a Dios. Hermanos, el Señor quiere hacer justicia por medio de nosotros. El Señor no nos salvó para que sigamos como si nada en este mundo. El Señor nos salvó para que seamos purificados y hagamos justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Bueno, eso no significa que si yo tengo un problema con la otra persona, yo le digo al Señor, Señor, haz justicia por medio de mí. Utilízame para vengarte de ese hermano. No, ese no es el punto. El punto es que el Señor quiere que nosotros mostremos lo que es la verdadera justicia, haciendo el bien, mostrando su gloria en el mundo. ¿Cuántos de aquí, espero, cuántos de aquí odian el aborto? Levanten la mano con confianza. ¿Odian el aborto? Los que no levantaron la mano quedaron grabados. Podemos hablar ahorita. El aborto es un crimen. Eso no tiene otro nombre. Es tomar a un bebé y asesinarlo en el vientre de su madre. Pero lastimosamente, hermanos, lo que le ha pasado a la iglesia es que al oponerse a cosas como el aborto, lo hace de maneras tan triviales. ¿Saben lo que hacemos? Lo que hacemos es que comenzamos a opinar por las redes sociales. Y entonces alguien dice, que aborte. Nosotros le decimos, no aborte. Opinamos en todo lado. Aquí, no, esos que están a favor del aborto. Esa gente, esos políticos, todo el tiempo son los políticos. Votamos, eso es todo lo que podemos hacer. Vamos a votar por el candidato, que en realidad todos los candidatos están a favor del aborto, pero tratamos de defender la gloria de Dios por medio de votar, entre comillas. Hermanos, ¿qué pasaría si en lugar de hacer esas cosas, nosotros comenzamos a dar ofrendas agradables al Señor? Y a esa mujer que está a punto de abortar, vamos y le predicamos el evangelio. ¿Qué tal si nos involucramos con esa familia? La invitamos a la iglesia, les ofrecemos una comunidad y evitamos que cometan la tragedia. ¿Qué pasaría si... esto que voy a decir es duro, pero a veces los que están a favor del aborto tienen razón. Porque las mujeres que abortan no tienen medios para sostenerse y por eso deciden abortar a sus niños. Es que esas mujeres asesinas. Sí, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por esas mujeres? O le decimos a la mujer, venga, no lo mate, póngalo en un orfanato, que alguien lo adopte. ¿Y nosotros los estamos adoptando? Muchos de estos niños que terminan en estas instituciones llegan a la mayoría de edad sin nadie que los acompañe. ¿Estamos acompañando a esos niños? ¿Ven en dónde está el problema? El Señor quiere que su pueblo, que ya ha sido redimido, haga justicia. Pero ¿cómo se hace justicia? Por medio de ofrendas agradables al Señor. Viviendo aquello que es justo, aquello que da gloria a Dios. Hermanos, el Señor vino para purificarnos de manera que nosotros dejemos de ser los que oprimen al jornalero, al huérfano y a la viuda y comencemos a ser aquellos que defienden el derecho del extranjero. ¿Y sabe qué es lo que me da más gozo en eso? Hermanos, que usted no está llamado a hacer esto solo. Usted
escuchando la escuela dominical esta mañana, escuchando esto que estamos diciendo ahorita, usted está pensando, ¿y yo qué hago? ¿Yo cómo hago eso? ¿Cómo me involucro con los huérfanos? Um, Usted no tiene que hacer esto solo. Usted tiene una iglesia. Y le voy a pedir que sobre el tema de los huérfanos se ponga a orar. En lo que resta de este año, si usted es un miembro de Familia Fiel, usted va a recibir una invitación para comenzar a hacer algo por los huérfanos. En lo que resta del año, créame. Si usted no es miembro de Familia Fiel, lo invitamos a que sea miembro de Familia Fiel. Pero usted no tiene que hacer esto solo, por la gracia de Dios. Hermanos, el Señor nos llamó a hacer obras de justicia. Y no solamente con el huérfano. El Señor nos llamó a tener matrimonios que no adulteren. El Señor nos mandó a tener bocas que no juren en falso, sino que digan la verdad. Y le pido al Señor que este pueblo que ha sido redimido no solamente diga que no fue quemado por las llamas del infierno, sino que el fuego pasó y lo purificó para comenzar a hacer obras de justicia. Hermanos, en este mundo, el mundo se pregunta, cuando hay injusticia, el mundo se pregunta, ¿en dónde está Dios? Pero el Señor ya respondió. ¿En dónde está Dios? En Cristo, en su venida. Y por medio de la venida de Cristo, Él va a hacer justicia. Y viene el día en el que va a saldar todas las deudas y va a terminar con todo el mal de este mundo. Pero mientras tanto, lo que Él quiere es que cuando la gente pregunta, ¿en dónde está Dios haciendo justicia? Dios pueda responder, yo estoy aquí con esta gente y ellos, mi pueblo, van a hacer justicia en tanto que yo vengo.